Buenas tardes con todas y todos. Le damos nuevamente la bienvenida a la segunda sesión del programa de fortalecimiento de capacidades en datos abiertos 2025, impulsado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, como parte de la cuarta edición del reconocimiento internacional en datos abiertos. Ayer dimos inicio a este programa con la sesión sobre cumplimiento normativo y estándares OCDE, donde reafirmamos la importancia para fortalecer los marcos legales e institucionales que sustentan la apertura de datos. Hoy vamos a continuar, vamos a dar un paso más para abordar un aspecto fundamental, que es la gobernanza de datos. En esta sesión vamos a contar con el coordinador del Centro Nacional de Datos, Darwin Quispe, de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, con amplia experiencia en gestión pública y transformación digital. Vamos a explorar enfoques, estrategias y recomendaciones para fortalecer la gobernanza de datos en el sector público peruano, destacando su impacto en la planificación, gestión y evaluación de políticas públicas. Darwin, bienvenido y adelante con tu presentación. Gracias. Hola, muchas gracias Andrea, muchas gracias por la bienvenida. Y igual también espero que todos se encuentren bien. Quiero hacerles llegar mi saludo y el saludo del secretario de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, el ingeniero César Vilches, y también de todo el equipo, ¿no? de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y del equipo del Centro Nacional de Datos. Bueno, vamos a empezar con esta charla. Quiero hablarles hoy un poco acerca de estrategias de gobernanza de datos para la toma de decisiones, considerando que, bueno, la mayor parte de los participantes son representantes de entidades públicas, ¿no? O tienen algún tipo de relación con el sector público, o quizás necesitan datos del sector público, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco acerca de gobierno de datos, por qué es importante el gobierno de datos y qué estrategias podríamos adoptar desde nuestras entidades para fomentar una buena gobernanza de datos, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Lo primero es hablar un poco acerca de qué es, ¿no? Gobernanza y gestión de datos, para que todos también tengamos un poco más claros estos conceptos. Bueno, las entidades públicas generan muchos datos, ¿no? El sector público diría, es el sector que produce más datos a nivel nacional, ¿no? Continuamente estamos generando datos de diferentes temáticas. Entonces, muchas veces estos datos no están disponibles, ¿no? O no están con la calidad que nosotros necesitamos, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos en el lado de usuarios, de ciudadanos, no sé si les ha pasado que cuando ustedes necesitan algún tipo de dato, ese dato quizás es un poco complicado accederlo, ¿no? O solicitarlo. Entonces, por eso también es importante tener una buena gobernanza de los datos, ¿no? Para poder ver qué mecanismos nosotros podemos tener para acceder de forma más eficiente y más eficaz a los datos que produce el Estado, ¿no? Y también por definición, ¿no? Los datos que produce el Estado deben ser datos públicos, ¿no? O sea, deberían ser accesibles para los ciudadanos, ¿no? Obviamente también tomando en consideración los criterios de protección y privacidad de los datos, ¿no? Entonces, ya habíamos visto que los datos, que las entidades públicas generan muchos datos, mucha cantidad de datos. Entonces, nosotros necesitamos tener algún tipo de gobernanza de estos datos, ¿no? Necesitamos definir algún conjunto de reglas, algún conjunto de políticas que nos ayuden a ordenar estos datos. Por ejemplo, necesitamos definir quiénes van a ser los responsables de la gestión de estos datos, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar mucho a ordenarnos internamente dentro de la entidad, ¿no? Seguramente les ha pasado a ustedes que muchas entidades trabajan a nivel de islas o, digamos, dentro de una misma entidad no se coordinan o quizás no conocemos los datos que tenemos dentro de la entidad, ¿no? Entonces, son varias problemáticas. Entonces, para poder corregir esto, como les comento, es importante tener una especie de gobierno de los datos, ¿no? Entonces, ¿y qué es este gobierno de datos? El gobierno de datos es el conjunto de políticas, de procedimientos y estándares
que la entidad pública debe aplicar dentro de toda la entidad, ¿no? O sea, digamos que el gobierno de datos aplica para todos los responsables, para todos los servidores públicos de la entidad. Y esto con el objetivo de asegurar que los datos de la entidad sean seguros, sean datos privados, sean datos precisos y que sean disponibles para su uso y distribución, ¿no? Es decir, que cada vez que nosotros necesitemos algún tipo de dato, tengamos la garantía de que vamos a poder obtenerlo de manera rápida y eficiente, ¿no? Entonces, este es básicamente lo que se busca con un gobierno de datos, ¿no? Que podamos tener un acceso eficiente y oportuno de los datos que producimos dentro de las entidades públicas y sobre todo que estos datos sean de calidad, ¿no? Entonces, para poder alcanzar esa meta, tenemos que seguir varios pasos, ¿no? Tenemos que ordenarnos internamente. Y eso también lo podemos ver desde varios puntos de vista, ¿no? A nivel organizacional, tenemos que establecer responsabilidades, tenemos que establecer roles. Si lo vemos desde el punto de vista de la infraestructura o de la parte tecnológica también, ¿no? Necesitaremos herramientas que nos ayuden a mejorar la gestión de estos datos, ¿no? Entonces también, si lo vemos desde el punto de vista de las personas, ¿no? Necesitaremos desarrollar nuestras capacidades también para poder gestionar correctamente nuestros datos. Entonces, este gobierno de datos implica muchas dimensiones, ¿no? Muchas aristas. Entonces, justamente también vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Qué estrategias podemos tomar para poder mejorar en estas diversas dimensiones? Entonces, otro objetivo que se busca con el gobierno de datos es formalizar la gestión de los datos, ¿no? La gestión de los datos es algo que hacemos en el día a día, es algo que hacemos continuamente, ¿no? Todos en cierta medida manejamos datos, ¿no? Ya sea a nivel de usuarios, ya sea a nivel de productores de datos, ¿no? Entonces, siempre estamos utilizando alguna herramienta que sirve para gestionar datos, ¿no? Entonces, el problema es que muchas veces esto no está formalizado, ¿no? Quizás asumimos dentro de la entidad algún rol que tenga que ver con datos, pero este rol no está establecido, digamos, ¿no? En la estructura organizacional de la entidad. Entonces, cuando pasa algún cambio interno en la entidad, ese conocimiento o esa práctica se pierde, ¿no? Entonces, también el gobierno de datos sirve para formalizar esto, ¿no? Para garantizar que en el transcurso del tiempo estas prácticas de gobierno de datos y de gestión de datos se mantengan, ¿no? Entonces, a modo de resumen, el gobierno de datos define el modelo operativo, es decir, cómo va a funcionar la entidad en su gestión de datos, ¿no? Para esto necesitamos definir cuáles van a ser las políticas, lo cuáles van a ser los procedimientos y los estándares que la entidad va a aplicar a lo largo de toda la entidad, a lo largo de toda la organización en temas de datos. También es importante el que el gobierno de datos identifique y empodere a las partes interesadas, ¿no? Entonces, otra problemática también que está muy presente en las entidades públicas es este empoderamiento de las partes interesadas, ¿no? Entonces, también el gobierno de datos debe servir para poder identificar y empoderar a estas partes interesadas y también para darles responsabilidades, ¿no? Digamos, por una parte vamos a empoderar a los responsables dentro de la entidad, y por otra parte, también hay que asignarles algún tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces, también el gobierno de datos debe asegurarse de que estas responsabilidades se cumplan, ¿no? Esa es otra parte también del gobierno de datos. Como les comentaba también, el gobierno de datos lo que busca es formalizar la gestión de los datos como una función establecida dentro de la entidad. Y Perdón, otra cosa también muy importante del gobierno de datos es que está muy enlazada con el tema de del ciclo de vida del dato. Entonces, el ciclo de vida del dato tiene que ver con las diversas etapas, ¿no? En las que pasa el dato, desde la etapa de la adquisición o la creación de esos datos hasta la etapa final, ¿no? En el que el dato es utilizado y finalmente es archivado, ¿no? O depurado. Entonces, a lo largo de este ciclo de vida del dato también tenemos que establecer algunos controles, ¿no? Tenemos que establecer también algunas responsabilidades. Entonces también para eso se aplica el gobierno de datos. Entonces, ¿por qué es importante o por qué es clave el gobierno de datos? Básicamente nos va a ayudar
a considerar o a empezar a considerar a los datos como un activo estratégico dentro de la entidad, ¿no? Muchas veces los datos que gestionamos dentro de la entidad no les damos el valor que deberían, ¿no? Entonces debemos empezar a cambiar esa mentalidad dentro de las entidades y empezar a considerar al dato como un activo estratégico. Entonces darle la relevancia y la importancia a nuestros datos. Por ejemplo, ¿no? Hay un dato aquí, ¿no? Habla de que 163 zettabytes de datos no se han generado en este año, ¿no? Entonces estamos hablando de cantidades inmensas de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sacar valor de estos datos? ¿O cómo podemos obtener soluciones o desarrollar aplicaciones a partir de estos datos, ¿no? Entonces, para eso también necesitamos tener un buen gobierno de datos. Otro problema, ¿no? Y algo que se quiere solucionar con el gobierno de datos es corregir este problema de la fragmentación que existe entre entidades, ¿no? Muchas veces las entidades trabajan a manera de silos, ¿no? Manejan su información de manera independiente. Entonces, cuando uno quiere interoperar o quiere intercambiar datos, se encuentra con diversas problemáticas, ¿no? Para esto. Entonces, esto se debería corregir estableciendo estándares comunes, también estándares de interoperabilidad, que de modo que nos facilite, ¿no? El intercambio de datos entre entidades públicas, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la infraestructura nacional de datos, ¿no? Que también se creó con la ley de gobierno digital y su reglamento. Entonces, esta infraestructura nacional de datos lo que busca es eso, ¿no? Articular entre las entidades públicas, de modo que podamos romper estos silos de información. Y también es importante la gobernanza de datos cuando hablamos de privacidad y de seguridad de la información, ¿no? Pues digamos que cuando estamos viendo que en esta época se genera mucha información, ¿no? Continuamente generamos datos, pero eso también abre una brecha de seguridad, ¿no? Abre un riesgo para la privacidad y la seguridad de nuestros datos. Entonces también el gobierno de los datos debería ayudarnos a mantener esta seguridad de los datos, ¿no? O sea, deberíamos tener herramientas que nos faciliten que vamos a, digamos, los mecanismos para garantizar que no va a existir filtración de datos personales, que se van a proteger los datos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, eso también es parte de la gobernanza de nuestros datos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver también mucho con la definición de estos roles y responsabilidades. Digamos que solo las personas que tengan los permisos adecuados puedan acceder a nuestros datos. También se podrían establecer mecanismos de auditoría, de control, de seguimiento de los sistemas de información que contienen los datos, de modo que podamos identificar rápidamente, ¿no? Si es que existe algún tipo de brecha, ¿no? Con la seguridad de la información. Entonces, para eso también es importante contar con un gobierno de datos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos clave que se persiguen con la implementación de una estrategia de gobierno de datos? Eh, Hay muchos objetivos clave. Acá solo seleccionamos 4. Creíamos que son muy importantes. La primera es la interoperabilidad, ¿no? Lo que se busca con una estrategia de gobierno de datos es promover la interoperabilidad entre las diferentes áreas de la entidad, en primer lugar, y también a nivel nacional, ¿no? Que podamos intercambiar datos de forma rápida y eficiente. Entonces, como les decía, muchas veces los datos están distribuidos, ¿no? En diversos sistemas de información, en diversas bases de datos, y muchas veces estos sistemas no conversan entre ellos, ¿no? Están en diversos formatos, usan diversas estructuras de datos, entonces eso dificulta la tarea, ¿no? El intercambio de datos. Entonces, nosotros tenemos que ver qué mecanismos nos van a ayudar a fomentar esta interoperabilidad. Entonces, ese debería ser un objetivo clave que nosotros tengamos si es que queremos implementar una estrategia de gobierno de datos, en cómo podemos ver o cómo podemos promover la interoperabilidad de nuestros datos. Otro objetivo clave es la calidad, ¿no? Ver cómo podríamos mejorar la calidad de nuestros datos, de modo que podamos tener datos confiables y datos actualizados, ¿no? Entonces, para eso también
Podemos aplicar diversas técnicas, ¿no? Podemos elaborar lineamientos de calidad de datos, podemos definir controles de calidad de datos, quizás podemos establecer algunos criterios mínimos de calidad de datos, ¿no? Entonces, es importante que todo eso esté documentado, no esté escrito en alguna parte y que también definamos quiénes se van a hacer cargo de estas tareas, ¿no? De control de calidad de los datos. Entonces, de modo que cuando ya queramos compartir un dato o lo queramos utilizar para algún producto, algún servicio que queramos brindar, ya tengamos la garantía, ¿no? De que estamos brindando datos de calidad. Otro objetivo clave también y muy importante que ya les he ido comentando es el tema de la seguridad, ¿no? Entonces también debemos establecer controles que nos permitan proteger la información sensible de la entidad, ¿no? Sobre todo si vamos a manejar datos personales, ¿no? Debemos establecer controles, debemos establecer lineamientos, debemos garantizar que nuestros sistemas de información manejen adecuadamente los datos eh, o personales o la información sensible que tengamos, ¿no? Y otro objetivo clave muy importante también es la innovación, ¿no? Digamos que por una parte queremos promover la apertura de datos, queremos promover el intercambio de datos de calidad con los mecanismos de seguridad, y eso es por algún fin, ¿no? Es porque queremos desarrollar algún tipo de solución, queremos desarrollar algún tipo de producto. Entonces, eso tiene que ver mucho con la innovación, ¿no? Ahora que se habla mucho, ¿no? De inteligencia artificial, se habla de analítica de datos, de analítica avanzada, ciencia de datos, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos desarrollar esos productos, necesitamos muchos datos, ¿no? Necesitamos datos en gran volumen. Y sobre todo necesitamos datos de calidad, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? También tener un buen gobierno de datos. Entonces, un gobierno de datos bien implementado nos va a permitir tener estos datos en gran cantidad y de buena calidad, y eso nos va a ayudar a poder desarrollar estas soluciones innovadoras, ¿no? Entonces, eso también lo deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Cuando queremos implementar nuestra estrategia de gobernanza. Estos son algunos pilares de una gobernanza efectiva, ¿no? Yo le puse algunos porque hay muchos más, ¿no? Eh, un tema muy importante aquí es el marco institucional, ¿no? Y bueno, eso lo comentaban también el día de ayer y siempre, ¿no? En las reuniones en las que hemos participado, siempre se habla de esto, ¿no? De cómo podemos nosotros empoderar dentro de la entidad a estos roles, ¿no? Estas personas que se encargan de la gestión de datos, ¿no? De modo que podamos obtener los recursos, ¿no? Muchas veces dentro de la entidad nosotros tenemos ideas de proyectos o queremos desarrollar algún producto, ¿no? O queremos brindar algún servicio, pero sentimos, ¿no? Que no contamos con los recursos para poder desarrollar esta solución. Entonces, debemos ver la forma de fortalecer el marco institucional dentro de la entidad, ¿no? Nosotros desde la Secretaría de Gobierno Digital también hemos elaborado diversos instrumentos, ¿no? Que tienen como objetivo ayudar, digamos, ¿no? A las entidades en el fortalecimiento de este marco institucional, ¿no? En la Ley de Gobierno Digital y en sus reglamentos se establecen los roles, ¿no? Para el gobierno de datos. Por ejemplo, se establece el rol del oficial de gobierno de datos. También se establece el comité de gobierno digital, digamos que es el ente, digamos, o digamos el comité dentro de la entidad que debería fomentar estas iniciativas, ¿no? De gobierno de datos. También es importante, ¿no? Que se establezcan estas políticas, estos estándares, estos lineamientos que sean oficializados internamente de la entidad, de modo que se apliquen, ¿no? A lo largo de toda la entidad. Entonces es importante que consideremos el fortalecimiento de este marco institucional. Otro pilar muy importante es el de la tecnología, ¿no? Eh, Siempre para la gestión de nuestros datos vamos a necesitar el apoyo de la parte tecnológica, ¿no? Cómo, digamos, le damos soporte a nuestros datos, ¿no? Nuestros datos están en alguna base de datos, utilizan algún sistema de información, están en algún tipo de servidor alojado en algún ambiente, quizás dentro de la institución, o quizás estamos utilizando nube. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Saber exactamente dónde están nuestros datos, ¿no? Si están en nube, están con la seguridad adecuada, si es que no tenemos datos duplicados, quizás tenemos bases de datos que están duplicadas o que están desactualizadas, ¿no? Todo eso tenemos que tenerlo mapeado, ¿no? Tenemos que tenerlo identificado.
Entonces, es muy importante, ¿no? Que consideremos este aspecto, ¿no? De la tecnología y la infraestructura. Y relacionado a eso también está el tema de la calidad de los datos, ¿no? Como les comentaba hace un rato. Estos datos, si queremos tomar buenas decisiones, necesitamos tener buenos datos, ¿no? Datos de calidad. Y eso también implica mucho el uso ético de los datos y la seguridad, ¿no? Establecer esos controles de seguridad que me aseguren que mis datos van a estar debidamente protegidos, de modo que yo tenga confianza en los datos, ¿no? Y también los ciudadanos, ¿no? Nuestros usuarios, que tengan esa confianza de que los datos que nos están proporcionando están debidamente protegidos. Entonces es muy importante el tema de la seguridad y el uso ético de los datos, ¿no? Y eso también está muy amarrado al tema de la calidad de los datos. Y también otro pilar sumamente importante es el de la capacitación y la cultura, ¿no? Dentro de las entidades públicas, ¿no? Entonces, también deberíamos atacar por este frente, ¿no? Ver qué mecanismos podemos tener nosotros para desarrollar nuestras capacidades, ¿no? En temas de datos. Por ejemplo, este ciclo de capacitaciones es un espacio muy importante en ese sentido, ¿no? Porque nos va a permitir desarrollar nuestras capacidades en temas de gobierno de datos, por ejemplo, y en otros temas también de publicación de datos y datos abiertos. Entonces, también deberíamos tener ese enfoque, ¿no? Dentro de las entidades, ¿no? Digamos, establecer quizás algún tipo de programa de desarrollo de capacidades en temas de datos, y también fomentar una cultura de datos, ¿no? Muchas veces, como les comentaba al inicio de la charla, ¿no? Generamos muchos datos, pero no le damos ese valor, ¿no? Entonces también es importante el fomento de una cultura de datos dentro de la institución. Acá quería hablarles de algunos casos de éxito en otros países que han desarrollado soluciones exitosas, ¿no? Soluciones que se aplican y utilizando datos, ¿no? Entonces, como les digo, no siempre para poder tener datos de calidad y datos en buena cantidad, tenemos que tener algún tipo de gobernanza, ¿no? Entonces, estos casos de éxito seguramente ustedes ya lo conocen, el caso de Estonia, ¿no? Que es un país líder en temas de gobierno digital. Por ejemplo, ellos tienen una plataforma, ¿no? De intercambio seguro de datos que es utilizado por más de 900 entidades públicas ahí en Estonia, ¿no? Digamos que un símil podría ser aquí el caso de la plataforma de interoperabilidad del Estado peruano, ¿no? Entonces, esto significa que en Estonia el 99% de los trámites que se realizan en ese país se hacen en línea, ¿no? Por ejemplo, uno puede pagar impuestos en únicamente 5 minutos, ¿no? Entonces, digamos que es un ejemplo, ¿no? Del nivel de avance que tienen estos países, ¿no? Para poder brindar servicios públicos de forma casi automática, ¿no? Entonces, para que esto pueda funcionar, como les comento, ¿no? Es importante que los datos estén disponibles, que los datos estén debidamente actualizados, ¿no? Y que sean datos de calidad. Entonces, eso nos va a poder o nos va a permitir que podamos tomar este tipo de decisiones y podamos desarrollar este tipo de productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Estonia, esto ha representado un ahorro de casi 844 años laborales anuales en burocracia, ¿no? Entonces, imaginen el nivel de avance que tiene este país, ¿no? Y yendo un poco más acá, más cerca, en el caso de América Latina, Uruguay también desarrolló un sistema integrado para vacunación en la época de la pandemia. Entonces ellos en este producto integraron datos de diversas fuentes, ¿no? De temas de salud, de información sanitaria, y eso les permitió brindar una cobertura de vacunación del 90% en 6 meses, ¿no? Entonces fueron muy eficientes en esta etapa de la vacunación, ¿no? Y esto porque pudieron integrar fácilmente y de forma eficiente, ¿no? Diversos datos de diversas fuentes, ¿no? De entidades públicas. El impacto que representó esto fue una reducción del 40%, ¿no? De muertes evitables, ¿no? En esta época de pandemia, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo muy claro de los beneficios que nos puede traer una buena gestión de datos dentro de las entidades públicas, ¿no? Entonces, yo creo que también deberíamos ir en ese camino, ¿no? Como país. Y bueno, ¿qué hemos nosotros avanzado desde nuestro lado, ¿no? Ya hablamos un poco de los casos de éxito, ahora vamos a aterrizar un poco a nuestra realidad.
cuáles fueron los avances, ¿no?, de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital y también en qué estamos trabajando, ¿no? Este es el marco normativo. Seguramente ustedes ya han podido ver esto. De hecho, Yuri también habló un poco ayer sobre el marco normativo que tenemos relacionado a datos. El 2017 se crea la Plataforma Nacional de Datos Abiertos y también se aprueba la Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales. De hecho, ahora mismo estamos actualizando esta estrategia. Estamos elaborando la Estrategia Nacional de Gobierno de Datos, que va a incluir también el tema de datos abiertos. Entonces esperamos que este año podamos contar con una nueva estrategia y de hecho que vamos a solicitar también el apoyo de todos ustedes, ¿no? Para que puedan brindar sus aportes y sus sugerencias para enriquecer el contenido de la estrategia. Así que también que les voy a pedir que estén atentos también a nuestras convocatorias para poder brindar los aportes. Y otro documento muy importante es la Ley de Gobierno Digital y su reglamento, ¿no?, que se aprobaron en el 2018 y el 2021 respectivamente, ¿no? Esta ley es muy importante porque aquí se establece el marco de gobernanza y gestión de datos del Estado peruano, ¿no?, que digamos que es el marco que promueve el gobierno de datos en las entidades públicas. En 2020 se aprueba el decreto de urgencia 006-2020 que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital. Este sistema es muy importante también porque invita o involucra la participación no solo del sector público, sino que también invita la participación de la academia, del sector privado, para temas no solo de gobierno de datos, sino en temas en general, ¿no?, relacionados a transformación digital. El decreto de urgencia 007-2020 crea el Centro Nacional de Datos, que digamos es el ente que se encarga de articular estas iniciativas, ¿no?, en temas de gobierno de datos, temas de proyectos de analítica de datos, temas de apertura de datos con las plataformas de datos abiertos, la plataforma GeoPerú. Digamos que todas las iniciativas de datos se articulan dentro del Centro Nacional de Datos, ¿no? Y otro documento muy importante es la Política Nacional de Transformación Digital, que se aprobó el año 2023. Esta política tiene vigencia hasta el 2030, entonces también ahí se contiene o se incluyen, ¿no?, diversos servicios relacionados a gobierno de datos y apertura de datos, ¿no?, que también es algo muy importante. Y como les comentaba, ¿no?, en el DU 007-2020 se creó el Centro Nacional de Datos. Este Centro Nacional de Datos es el que se encarga de gestionar, dirigir, articular y supervisar todo lo que tenga que ver con datos dentro de la entidad, dentro del país, ¿no?, a nivel nacional. Entonces, para ello nosotros intercambiamos información y articulamos acciones, ¿no?, con las entidades públicas, la academia, la sociedad civil y el sector privado, ¿no? Entonces, la idea del Centro Nacional de Datos es que articule todas las iniciativas que se tengan en datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que hay entidades públicas que quieren mejorar su gobierno de datos, nosotros desde el CND les brindamos el apoyo, el soporte para que puedan desarrollar o implementar sus proyectos, sus iniciativas de datos. Si es que tienen también proyectos, por ejemplo, de analítica de datos o quieren hacer algún proyecto de inteligencia artificial, quizás también lo podemos apoyar, o si necesitan infraestructura, entonces también, ¿no? Todo eso se articula a través del CNT. Entonces también los invito a que puedan enviar sus requerimientos a nosotros si es que tienen alguna necesidad sobre datos. Y también, como les comentaba, ¿no?, el marco de gobernanza que se aprueba con la ley y su reglamento. Este marco, digamos, es el que establece, ¿no?, cuáles deberían ser los requisitos, o bueno, básicamente el marco es ese conjunto, ¿no?, de instrumentos técnicos y normativos que nosotros desde la Secretaría elaboramos para la aplicación de las entidades públicas, siempre con el objetivo de garantizar que los datos estén disponibles, ¿no?, para su uso y su distribución con un nivel básico y aceptable, ¿no?, de calidad a lo largo del ciclo de vida del dato. Entonces, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital cumple el rol de ente rector en gobierno de datos. La ley también señala que los datos deben ser considerados un activo estratégico, ¿no? Entonces también es establecido en la ley y también deberíamos adoptarlo como una práctica
¿no? Incorporarlo, ¿no? Dentro de las entidades públicas, ¿no? Entonces esto debería ser parte de la cultura, ¿no? De datos dentro de la entidad, ¿no? Empezar a considerar a nuestros datos como un activo estratégico. También otro avance que hemos tenido y lo que se proyecta a nivel de gobernanza de datos es tener un modelo federado de gobierno de datos en las entidades públicas, ¿no? Digamos que cada entidad pública es dueña de sus datos, ¿no? Entonces, nosotros desde el Centro Nacional de Datos y bajo el marco de gobernanza y gestión de datos del Estado peruano, elaboramos diversos instrumentos técnicos y normativos, ¿no? Que pueden ser estas políticas, estos lineamientos, estándares, ¿no? Que van a ser de aplicación común por las entidades públicas, ¿no? Entonces, esto puede ser en diversas temáticas, ¿no? Por ejemplo, interoperabilidad, calidad de datos, seguridad, uso ético, privacidad de datos, entre otros, ¿no? Entonces, digamos que eso es a nivel de país, ¿no? Pero también cada entidad pública, como es dueña de sus datos en el marco de sus competencias, también puede tener un modelo operativo de gobierno de datos, ¿no? Siempre esto, eh, digamos, adaptándose, ¿no? A la realidad de la entidad, ¿no? Porque digamos que las entidades pueden operar de forma distinta. Entonces es muy posible que también tengan necesidades distintas y su modelo operativo de gobierno de datos también puede variar, ¿no? Entonces por eso se considera que cada entidad también puede tener su propio modelo, ¿no? Operativo. Esto considerando también dominios de datos temáticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hablamos digamos, datos de salud, ¿no? Toda la información de salud podría ser considerada y agrupada como un dominio de datos, ¿no? De salud. O si hablamos de datos de transporte, ¿no? Entonces todas las entidades también, ¿no? Se pueden agrupar y agruparse en un dominio de datos de infraestructura, por ejemplo, ¿no? O sea, hablamos de justicia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí va a haber muchas entidades, ¿no? Que tienen que ver con el sistema de justicia. Entonces, también se pueden agrupar y en un dominio de datos también, ¿no? Entonces, de ese modo, se ordena un poco, ¿no? La gestión de los datos. Entonces, cada una de esas entidades, dueña de sus datos, podría tener su propio gobierno de datos, podrían identificar sus datos maestros, también podrían definir sus propias políticas, ¿no? De calidad de datos, de seguridad de datos, de privacidad, ¿no? De modo que se promueva, ¿no? Una gestión de datos por cada entidad. Entonces, esta gestión de datos debería decantar también, ¿no? En que los datos se compartan, no se vayan a distribuir. Entonces, también hay diversos mecanismos para compartir los datos, ¿no? Entonces, un mecanismo puede ser la implementación de un data lake, ¿no? De un data lake temático, de acuerdo al dominio de datos, ¿no? Entonces, esos también eso sería muy bueno porque permitiría acceder a los datos que producen las entidades públicas. Digamos que yo necesito algún dato, puedo acudir a este data lake y puedo obtener el dato que necesito, ¿no? Entonces, también como productor de datos podría alimentar este data lake, ¿no? Entonces es un intercambio de datos. Entonces eso es importante, es algo que se espera alcanzar. Y al final estos datos que ya están disponibles me van a servir para elaborar diversos productos de datos, ¿no? De acuerdo a mis necesidades. Entonces también se promueve que sea, o que esto sea a través de APIs, ¿no? Si hablamos de interoperabilidad, y también que se compartan estos datos, ¿no? En las diversas plataformas de datos que tenemos, ¿no? Vendrían a ser la plataforma de datos abiertos y la plataforma GeoPerú. Ya, y bueno, aquí quería hablarles un poco de los marcos de referencia para la gestión de datos. El más conocido es el DAMA, el DEMBOK, ¿no? Acá pueden ver, este es un gráfico que muestra cuáles son las dimensiones, ¿no? Del modelo de este marco. Este es, esa es la rueda dama evolucionada, digamos, ¿no? Digamos que esto es una visión sencilla de los componentes del modelo y esta ya es una versión un poquito más avanzada, ¿no? Digamos que esto es solo para mostrarles que existen diversos marcos de referencia, ¿no? No les voy a explicar en detalle todo porque sería mucho concepto, ¿no? Entonces, eso básicamente me da pie para que les pueda hablar un poco
de lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Existen muchos marcos de referencia en temas de gobierno de datos a nivel nacional. El más conocido es el de DAMA, pero existen otros más, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue elaborar un modelo propio, considerando las buenas prácticas que existen a nivel internacional. Entonces, nosotros tenemos este modelo de evaluación de madurez, que es un documento que se obtuvo, como les comento, ¿no? De la recopilación de buenas prácticas de diversos marcos. El modelo está compuesto por 8 grandes dimensiones, ¿no? Entonces, digamos que cuando una entidad pública quiera implementar un gobierno de datos, digamos, ¿qué aspectos debería considerarse, ¿no? Y eso es como les estaba comentando a lo largo de la charla. Lo primero que deberíamos tener es una estrategia, ¿no? Es decir, definir qué queremos lograr, ¿no? ¿Qué esperamos alcanzar con nuestro gobierno de datos, ¿no? Entonces, eso tiene que ir muy amarrado con los objetivos institucionales que tenemos, ¿no? Dentro de la entidad. Si queremos implementar un gobierno de datos o queremos tener un gobierno de datos, es porque queremos ser más eficientes, quizás, o queremos brindar un mejor servicio público, o queremos desarrollar algún tipo de producto. Entonces, el gobierno de datos tiene que estar alineado a eso, ¿no? A nuestros objetivos estratégicos. Entonces es importante, ¿no? Que esto lo tengamos muy claro. También, si es que queremos implementar nuestro gobierno de datos, vamos a necesitar algún tipo de financiamiento, ¿no? Algún tipo de recurso económico quizás, o también recursos de personas o de infraestructura, ¿no? Entonces también deberíamos considerar eso, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a necesitar para poder implementar nuestro gobierno de datos, ¿no? ¿Qué recursos vamos a necesitar? También deberíamos considerar o establecer alguna especie de plan de trabajo, ¿no? O de actividades importantes que vamos a llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, en un corto plazo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? Quizás necesitamos designar a nuestro oficial de gobierno de datos o queremos elaborar una política de gobierno de datos. Entonces, eso va a demorar un tiempo, ¿no? En su elaboración. Quizás un mes, quizás 2 meses para elaborar el documento. Luego tenemos que presentarlo para su aprobación. Entonces, eso también debería estar claro, ¿no? Establecido, ¿no? Ese conjunto de actividades que nosotros necesitamos ejecutar para poder lograr la implementación de nuestro gobierno de datos. Entonces, eso también tiene que ver mucho con el tema de la arquitectura de datos y la arquitectura tecnológica. Como les comentaba, ¿no? Para poder gestionar bien nuestros datos, de todas formas, necesitamos el soporte de la parte tecnológica, ¿no? Necesitamos saber dónde van a estar nuestros datos, ¿no? En qué bases de datos, en qué servidores, qué software vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué familia de software vamos a utilizar? Quizás dentro de la entidad utilizamos algún tipo de familia de software licenciado. Entonces, las soluciones que vayamos a desarrollar deberían conversar con ese software, ¿no? Deberían interoperar en cierta medida con esas herramientas. O quizás utilizamos algún tipo de software libre, entonces también, ¿no? Habría que tener la garantía de que nuestras herramientas van a tener soporte, van a tener sostenibilidad a lo largo del tiempo. Entonces, todo eso deberíamos tenerlo claro, ¿no? Entonces, mucho de eso tiene que ver con tener una arquitectura tecnológica. Y la arquitectura de datos también va de la mano con eso, ¿no? La arquitectura de datos nos permite conocer cuáles son los datos que manejamos dentro de la entidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es que tenemos un inventario de datos, o si es que estamos trabajando con metadatos, o si hemos identificado nuestros datos maestros, por ejemplo, ¿no? Que es algo que también dice la ley. Entonces, todos esos son componentes de la arquitectura de datos. Entonces, también es algo que deberíamos considerar si es que queremos implementar una estrategia de gobierno de datos dentro de la entidad, ¿no? Deberíamos considerar contar con una arquitectura de datos y también con una arquitectura tecnológica. Otro concepto muy importante también es la calidad, ¿no? ¿Cómo garantizamos que nuestros datos tengan la calidad adecuada? Entonces, para eso también
parte de nuestra estrategia debería ser, ¿no? ¿Qué vamos a necesitar para poder garantizar la calidad de los datos? Y estos datos están o se utilizan a lo largo de toda la organización, ¿no? El gobierno de datos es algo transversal. Muchas veces cuando hablamos de estos temas de transformación digital, de gobierno digital, pensamos que es un tema de tecnologías de información, ¿no? A veces pensamos que eso le compete al área de TI, ¿no? De la entidad. Pero en realidad es algo transversal, ¿no? Es algo que nos involucra a todos, ¿no? Porque al final es algo que nos va a beneficiar, ¿no? Digamos, estos cambios, estos cambios tecnológicos que estamos viendo, de todos modos nos involucran, ¿no? Nos afectan, ¿no? De forma positiva o negativa, ¿no? Quizás, pero de todos modos tenemos que estar al tanto de estos cambios, ¿no? Y saber cómo afrontarlos y en cierta forma aprovecharlos, ¿no? Entonces eso tiene que ver mucho con las operaciones de datos, ¿no? Digamos, cuando nosotros gestionamos datos en nuestras diversas áreas, en nuestras diversas oficinas, estamos haciendo algún tipo de operación con los datos, ¿no? Entonces, ese también es un componente de este modelo de madurez. Entonces, estos son algunos bueno, los 8 componentes, los 8 dimensiones del modelo, que, digamos, eh, nosotros queremos implementar, digamos, gobierno de datos en la entidad, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias deberíamos seguir dentro de nuestras entidades, ¿no? Lo primero sería empoderar, ¿no? a los servidores públicos, ¿no? Que es un problema que es muy latente. Entonces, ¿cómo empoderamos a los servidores, a los trabajadores de la entidad? Como les comentaba, nosotros desde la Secretaría también hemos emitido algunos instrumentos normativos para ese fin, ¿no? Se establece el Comité de Gobierno y Transformación Digital, ¿no? Que es el que se encarga de promover estas iniciativas y proyectos de transformación digital, ¿no? Y está compuesto por los que toman decisiones dentro de la entidad. Este comité tiene un líder, ¿no? Entonces, y también se crea el rol del oficial de gobierno de datos, ¿no? Entonces, este es un rol muy importante dentro de la entidad, ¿no? Y este oficial de gobierno de datos es el que debería promover el gobierno de datos dentro de la entidad, ¿no? Entonces, él se encargaría de identificar estos proyectos, estas iniciativas, ¿no? Que tengan que ver con datos y presentar estas propuestas al comité, ¿no? Entonces, el comité va a evaluar estas iniciativas, si lo considera necesario, los va a aprobar y preferentemente las incluiría en el plan, ¿no? de gobierno de datos. Esto es, digamos, lo ideal, ¿no? Lo que se espera. Y eso es importante porque de esa forma ya estamos teniendo algún tipo de sustento, ¿no? De soporte de los que toman decisiones, ¿no? Entonces, si logramos que se incluyan nuestras iniciativas dentro del plan, ya vamos a poder tener un plazo de implementación, ¿no? Vamos a poder solicitar recursos de financiamiento para estas iniciativas, ¿no? Entonces, esa es una forma en la que podemos empoderar también a las partes interesadas en datos dentro de la entidad, ¿no? Entonces, también es que el oficial no va a hacer el trabajo solo, ¿no? Digamos que su rol dentro de la entidad es más de ser un articulador dentro de la entidad. Entonces, él va a articular con los dueños de los procesos dentro de la entidad, ¿no? Los que conocen los datos, ¿no? O sea, dentro de la entidad hay diversas áreas, ¿no? Que manejan datos. Entonces ellos conocen cómo son los datos, cuáles son los datos, cuál es el estado de los datos, ¿no? Si están con la calidad adecuada o no. Entonces es importante que el oficial articule con ellos, ¿no? Coordine con ellos. Entonces, de modo que en forma conjunta puedan identificar estas iniciativas, esos proyectos de datos y los puedan presentar al comité para su aprobación, ¿no? Entonces, eso es una forma de empoderar también a estas partes interesadas, ¿no? Dentro de la entidad. Y esto es algo bueno, esto es lo que les he ido comentando, algunos roles, ¿no? Y responsables para la gobernanza de datos. Nosotros desde la Secretaría, ¿no? Que emitimos estos instrumentos técnicos y normativos, y dentro de la entidad también, ¿no? Como les decía, ¿no? Es muy importante el rol del Comité de Gobierno y Transformación Digital, también del Oficial de Gobierno de Datos, y
de los dueños de los procesos también, que como les digo, son los que conocen los datos. Y otros roles importantes también son, por ejemplo, ¿no? El del oficial de datos personales, que es el que se encarga de velar que se esté cumpliendo lo que dice la Ley de Protección de Datos Personales. Y otro rol importante que también habría que considerar es el del oficial de confianza y seguridad digital, ¿no? Si es que hablamos en temas de seguridad, él nos va a ayudar a garantizar la seguridad de la información dentro de la entidad, ¿no? Entonces también es otro rol muy importante. Entonces esos roles es importante, es necesario que dentro de la entidad también tengan la relevancia adecuada, ¿no? Digamos que normativamente lo tienen, pero también debería incluirse dentro de las prácticas en la entidad, ¿no? Otra estrategia muy importante es tener una buena gestión del ciclo de vida del dato dentro de la entidad, ¿no? Entonces el dato pasa por diversas etapas, ¿no? Como les comentaba al comienzo, desde la recopilación, el procesamiento, el almacenamiento, la publicación, la apertura, distribución, hasta finalmente su archivo y eliminación. Entonces, a lo largo de este ciclo de vida del dato, vamos a tener diversos responsables, ¿no? Seguramente vamos a tener responsables que se encarguen de recopilar los datos, de crear los datos, de hacer trabajo de campo quizás, ¿no? Entonces, eh, para eso también necesitamos tener algunos criterios, ¿no? De calidad, por ejemplo, ¿no? Para saber que no vamos a levantar datos nulos o datos vacíos o garantizar que no vamos a tener datos inconsistentes. Entonces, para eso también necesitamos algún tipo de lineamiento, ¿no? Que nos indique qué requisitos mínimos de calidad deberían tener nuestros datos. Es eso en la parte inicial de la recopilación, ¿no? Y del mismo modo va a ser en las diversas etapas, ¿no? Por ejemplo, alguien se va a encargar de hacer el procesamiento de los datos, de hacer la limpieza, alguien se va a encargar del almacenamiento de los datos, ¿no? Ahí tiene que ver mucho, por ejemplo, el tema de la arquitectura de los datos, la arquitectura tecnológica, o sea, es decir, saber dónde van a estar mis datos, ¿no? Voy a almacenarlos en servidores propios o los voy a tener en nube. Quizás voy a implementar un data warehouse o voy a tener un data lake institucional, ¿no? Entonces eso también debería estar formalizado dentro de la entidad, debería estar escrito en alguna parte, ¿no? También hablamos de seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, estamos hablando también de respaldo y recuperación, ¿no? Deberíamos tener también un plan de respaldo, un plan de contingencia de nuestros datos para evitar riesgos de pérdidas de los datos, ¿no? Entonces, eso también debe estar escrito y debe haber algún responsable que se encargue de eso, ¿no? Entonces, para todo eso es gobierno de datos. Igual, ¿no? En la parte ya de la apertura, la publicación de los datos, ¿no? Digamos, ¿en qué formato vamos a compartir los datos, ¿no? ¿Con quiénes los vamos a compartir? ¿Cómo garantizamos la privacidad de los datos, ¿no? ¿Los vamos a anonimizar? ¿Qué estándares vamos a utilizar, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Implica definir responsables, definir algún tipo de lineamiento para eso, ¿no? Y finalmente para el archivamiento, ¿no? Digamos, saber, pasado cuánto tiempo vamos a borrar los datos de forma segura, o qué datos vamos a considerar que no son tan importantes y que los podemos borrar. O por otra parte, quizás tenemos datos muy importantes, ¿no? Entonces tenemos que mantener una copia de ellos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces eso también debería estar escrito. Entonces es muy importante que tengamos una buena gestión de este ciclo de vida del dato. Otra estrategia importante es ver cómo podemos mejorar la calidad de nuestros datos, ¿no? Entonces, básicamente, un dato va a ser de calidad cuando pueda cumplir con el objetivo que persigue ese dato, ¿no? O sea, si digamos el dato me sirve para yo desarrollar el producto que quiero, podría decir que ese dato es de calidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir qué criterios podemos decir para yo pueda decir que este dato es de calidad? Preguntarle a las partes interesadas, ¿no? Cómo ellos considerarían que el dato tiene calidad, ¿no? Que debe contener tales caracteres, no debe tener caracteres vacíos, debe incluir tales atributos, ¿no? Entonces es importante que le preguntemos, ¿no? A las partes interesadas, ¿no? Cómo consideran ellos que es un dato de calidad. También podríamos hacer una evaluación, ¿no? Del impacto de tener datos de baja calidad en nuestras operaciones internas, ¿no? Digamos, ¿cómo nos afecta?
tener datos de baja calidad para poder alcanzar nuestros objetivos. Y por otra parte también, ¿no? ¿Cómo contribuiría a alcanzar estos objetivos el tener datos de buena calidad? También conocer, ¿no? ¿Cuál es nuestro nivel de tolerancia? O sea, hasta qué nivel podemos soportar como entidad contar con datos de baja calidad, ¿no? Entonces, estos son algunos criterios que podríamos considerar para definir la calidad de nuestros datos. Otro criterio también importante es conocer cuál es el estado actual de la calidad de nuestros datos, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer, en primer lugar, conociendo o teniendo muy en claro cuáles son los objetivos institucionales de la entidad, y también preguntarles a las partes interesadas, ¿no? Cómo ellos consideran los datos, ¿no? Entonces, por eso les comentaba que es importante involucrar a los dueños de los procesos, ¿no? Porque ellos son los que conocen los datos. Entonces, ellos nos van a decir cuáles son los puntos débiles, cuáles son los riesgos, cuáles son las necesidades que tienen en temas de datos, ¿no? Entonces, eso, en base a eso vamos a poder hacer una evaluación. También podemos revisar si es que hay documentación de las entidades o si es que hay algún tipo de práctica, ¿no? Que se encarga de verificar la calidad de los datos. Quizás hemos definido algún tipo de responsable. Entonces, de esa forma podemos preguntar y averiguar cuál es el estado actual de la calidad de nuestros datos. Entonces, en base a eso ya podemos definir una estrategia, ¿no? Podemos definir estándares mínimos, criterios mínimos de calidad. Podemos socializar estos documentos. Es importante también que esto esté formalizado, ¿no? Parte del gobierno también es eso, ¿no? Que, digamos, podemos tener muchos documentos o podemos tener prácticas que se hacen dentro de la entidad que pueden ser muy buenas, pero muchas veces, si no están formalizadas, no se aplican tanto, ¿no? Digamos que porque puede haber algún tipo de cambio, ¿no? Entonces, es importante que esto esté formalizado. Entonces, estos estándares, estas directivas que elaboremos, no solo en temas de calidad, ¿no? Puede ser en temas de seguridad, en temas de gestión del ciclo de vida del dato, ¿no? Entonces, es muy importante que estén formalizadas, ¿no? También es importante que identifiquemos y les demos roles y responsabilidades o definamos estos roles y responsabilidades de las partes interesadas, ¿no? Y eso también tendría que estar documentado, ¿no? Entonces, eso es algo necesario. Entonces, una vez que ya tengamos nuestra estrategia ya en marcha, ahí ya podemos hacer las mediciones, podemos supervisar, podemos saber cómo estamos ejecutando nuestra estrategia, ¿no? Entonces, eso también va a ser importante, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya podamos hacer estas mediciones, vamos a poder hacer las mejoras que sean necesarias, ¿no? Otra estrategia también que podríamos considerar es cómo podemos mejorar la seguridad de los datos dentro de la entidad. Entonces, para eso también, ¿no? Implica el desarrollo de políticas y procedimientos de seguridad, ¿no? Entonces, acá va a ser muy importante la participación del oficial de confianza y seguridad de la entidad, ¿no? Porque él es el que nos va a proporcionar estas políticas y procedimientos. Es muy importante que esto también se aplique a lo largo de toda la entidad, ¿no? Y que se hagan los controles respectivos, ¿no? Para ver que se estén ejecutando de forma correcta. Entonces, se pueden establecer diversas políticas y procedimientos para temas de autenticación, para temas de autorización, acceso a los datos, ¿no? También realizar auditorías. Entonces, de modo que se garantice, ¿no? La privacidad y la confidencialidad de los datos, ¿no? Que es algo sumamente importante. Estos son algunos requerimientos de seguridad. Por ejemplo, tenemos la regulación a nivel de país, ¿no? Que establece la Secretaría. Tenemos también las necesidades de las partes interesadas, ¿no? Digamos, podemos hablar aquí de los ciudadanos, ¿no? Que se preocupan también por su privacidad, entonces también tenemos que considerar, ¿no? También podríamos considerar las necesidades de la entidad, ¿no? En temas de seguridad, ¿no? ¿Qué es lo que la entidad necesita? Entonces, son varios criterios que podríamos considerar en temas de seguridad de datos. Otra estrategia también muy importante es el tema de la interoperabilidad, ¿no? Que es un pilar también de la gobernanza de datos. Entonces, la interoperabilidad a mí me facilita mucho el intercambio de datos, ¿no? Yo puedo acceder a datos de forma, diría, casi automática,
de diversas fuentes de datos. Entonces, eso me garantiza que voy a obtener datos actualizados y confiables. Y para eso necesito primero establecer estándares, ¿no? Estándares comunes que me garanticen que mis datos van a poder conversar entre sí, ¿no? Que voy a poder hacer diversas operaciones con esos datos. Entonces, eso me va a ahorrar tiempo también cuando quiera hacer algún tipo de operación, ¿no? Muchas veces demoramos mucho, ¿no? En hacer esa limpieza de datos, en cambiar formatos, en adaptar los datos, en remover atributos que no necesito, ¿no? Entonces, eso demora. Entonces, si ya tenemos estándares comunes, interoperables, digamos a nivel semántico y a nivel técnico, vamos a poder hacer nuestras operaciones mucho más rápido, ¿no? Entonces, también deberíamos ir en ese camino, ¿no? De fomentar la interoperabilidad. Otra estrategia también es la apertura de los datos, ¿no? Y esto, de hecho, es algo que nosotros desde el Centro Nacional de Datos promovemos mucho, ¿no? Que las entidades públicas compartan sus datos. Y para eso nosotros tenemos diversas plataformas de apertura de datos. Tenemos el portal de transparencia estándar, que seguramente lo conocen. También tenemos la Plataforma Nacional de Datos Abiertos y la plataforma GeoPerú, ¿no? En la Plataforma Nacional de Datos Abiertos tenemos más de 260 entidades públicas que comparten datos abiertos, tenemos más de 15.000 recursos publicados y en el año pasado también tuvimos este reconocimiento internacional de datos abiertos, ¿no? La edición de 2024, ahora estamos en la edición de 2025 y estos son algunos datos de la edición anterior, ¿no? Participaron 65 entidades, se publicaron 216 nuevos datasets en el marco de este reconocimiento y tuvimos casi 1.000 inscritos, ¿no? Entonces, estos son datos que nos permiten saber el nivel de interés, ¿no? De las entidades públicas. Entonces, la idea siempre de parte nuestra es que las entidades empiecen a publicar más datos, ¿no? En cantidad y también datos de calidad, ¿no? Datos estratégicos o datos de alto valor. Entonces, eso es lo que nosotros perseguimos dentro de la Secretaría de Gobierno y de Transformación Digital. Otra plataforma también que tenemos es la plataforma de datos georreferenciados. Acá pueden ver, ¿no? Que tenemos más de 1.300 capas o mapas, ¿no? Publicados en la plataforma. Entonces ustedes pueden encontrar ahí información muy valiosa del territorio de Perú. La información está dividida en 29 categorías y tenemos más de 245 entidades públicas que han compartido sus datos georreferenciados o sus datos espaciales en la plataforma GeoPerú. Esa es otra estrategia. Y finalmente, como les decía, ¿no? La idea de tener un gobierno de datos es que podamos tener mayor cantidad de datos y datos de calidad sobre todo. Entonces, eso nos va a ayudar a que podamos desarrollar diversas soluciones, ¿no? Con nuestros datos. Entonces, muchas veces estos conceptos de gobernanza son como un poco difusos, ¿no? No son muy claros. Y es un poco difícil meterle idea quizás, ¿no? Al que toma decisiones, ¿no? Pero digamos, si nosotros tomamos algún caso de éxito, algún caso de uso dentro de la entidad, quizás empezamos a trabajar con algún proceso estratégico, ¿no? Que queremos gobernar los datos de ese proceso, de modo que podamos medir su éxito en un mediano plazo. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a obtener el apoyo, ¿no? De los tomadores de decisión, ¿no? Del comité de gobierno digital en este caso. Entonces, parte de eso es el desarrollo de soluciones con datos, ¿no? Y eso está muy alineado también a lo que nosotros estamos haciendo. El año pasado se aprobó la ley que promueve la inteligencia artificial. Ahora mismo estamos en la etapa de aprobación del reglamento. Entonces, ese también va a ser un instrumento normativo muy útil, ¿no? Para promover el desarrollo de soluciones innovadoras, sobre todo de inteligencia artificial. Y como saben, ¿no? Para usar inteligencia artificial necesitamos datos, ¿no? Y para tener buenos datos necesitamos tener un buen gobierno de datos. Entonces, parte de eso también, y también aprovechando eso, ¿no? También aprovecho la charla para recordarles que hace unas semanas lanzamos esta iniciativa de proyectos de analítica avanzada, ¿no? Hay un formulario que está habilitado para tal fin. Entonces, las entidades públicas pueden registrar sus iniciativas de proyectos de analítica avanzada para que puedan
digamos, registrarlos y nosotros vamos a ver cómo los podemos apoyar en su implementación, ¿no? Desde el Centro Nacional de Datos. Entonces, esa también es una forma, ¿no? De fomentar el gobierno de datos, ¿no? Dentro de la entidad, ¿no? Digamos que con el apoyo de la Secretaría se pueden desarrollar estos proyectos, pero también obviamente, ¿no? Para poder implementar estos proyectos de analítica vamos a necesitar acceder, ¿no? O que se compartan esos datos de parte de las entidades, ¿no? Entonces, estas son algunas de las estrategias que les comentaba. Entonces, la idea es, como les digo, si yo dentro de una entidad pública o dentro de mi organización quiero implementar gobierno de datos, una buena estrategia sería identificar a las partes interesadas, ¿no? A los que tienen interés en este tema. Quizás identificar los procesos más estratégicos o los más importantes de la entidad, desarrollar algún caso de uso con algún proyecto de analítica, ¿no? Identificar qué datos son los que necesito yo para poder desarrollar este proyecto, hacer una evaluación de la calidad de los datos de ese proyecto, ¿no? Que voy a necesitar para saber si son datos buenos, en dónde están, ¿no? Quizás ahí promover la interoperabilidad de esos datos, ¿no? Desarrollar quizás o implementar algún estándar de interoperabilidad para acceder a estos datos y también preocuparme por la seguridad, ¿no? De los datos, ¿no? Entonces, son, digamos, algunas de las sugerencias que les podría brindar para que puedan tener una estrategia de gobierno de datos más exitosa, ¿no? Y finalmente, para cerrar mi presentación, quería comentarles sobre este informe. Nosotros desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital recibimos el apoyo de la cooperación del gobierno de Corea, ¿no? Ellos tienen especialistas en diversos temas que nos apoyan con su conocimiento. Entonces, producto de esto también es estos documentos que son resultado del análisis que ellos hicieron, ¿no? Sobre el tema de datos abiertos en Perú. Estos son documentos libres que ustedes pueden acceder y descargarse con total libertad. Entonces, acá ustedes van a encontrar, ¿no? Diversas recomendaciones, diversas estrategias también que el gobierno de Corea sugiere o recomienda, vale la redundancia, a Perú en temas de datos abiertos, ¿no? Y de gobierno de datos, ¿no? Entonces también nosotros estamos recogiendo estas recomendaciones para incorporarlas en los instrumentos que estamos elaborando. Y bueno, con eso quería cerrar mi presentación. Quería agradecerles a todos la atención y bueno, quedo atento si es que hay algún tipo de consulta. Y si no, igual muchas gracias por todos por su atención. Gracias, Darwin, por esta valiosa exposición. Más que consultas, son recomendaciones de las personas que quieren que las entidades disponibilicen datos, como es, por ejemplo, el caso de Ana María Guerrero, ¿no? Que solicita a la institución de educación tecnológica el proceso de admisión, titulación de egresados o de programas de estudios. Eh, John, Johnson Saúl te pregunta, ¿cuál es el mayor desafío para implementar un gobierno de datos efectivo? Sí, esa es una buena pregunta. Bueno, el mayor desafío es contar con el apoyo, ¿no? Es muy importante el apoyo de los que toman decisiones, ¿no? Digamos, si es que hablamos de una entidad pública, es importante contar con el apoyo de la alta dirección, ¿no? Entonces, para eso existe el comité, como les comentaba, de gobierno digital en todas las entidades públicas y el rol del oficial de gobierno de datos, ¿no? Entonces, es importante que estos roles se empoderen, que a través de esos roles se canalicen, ¿no? Las iniciativas que se tengan en datos y que se trabaje de manera articulada, ¿no? Con los dueños de los procesos también, ¿no? Para que ellos también puedan mencionar, ¿no? Señalar las necesidades que tienen en temas de datos. Entonces el oficial se encarga de trasladar esto al comité y ya el comité esto lo puede incluir dentro del plan, ¿no? Entonces, como les digo, una vez que está dentro del plan, eso va a ser mucho más sencillo que se pueda implementar el proyecto o la iniciativa, ¿no?
y si es posible que se involucre o que se incluya también otros instrumentos, ¿no? De la entidad, otros instrumentos estratégicos, ¿no? Por ejemplo, en el POI, o en el Plan Operativo Institucional, o en el Plan Estratégico, o quizás en el Foro de Asignación de Personal, ¿no? Entonces, hay diversos instrumentos que nos pueden ayudar para poder obtener el financiamiento, ¿no? Porque también es un tema muy importante, ¿no? El tema del financiamiento, de cómo obtenemos recursos para poder llevar a cabo estas iniciativas. Entonces yo diría que eso es parte de lo que deberíamos tomar en consideración. Darwin, también Ana María consulta sobre la cantidad de miembros que debe tener un equipo de gobernanza de datos para una Ah, entidad. ok, claro, eso varía mucho, eso depende mucho de la entidad, ¿no? Como les decía, las entidades son variadas, ¿no? Hay entidades que son más grandes, que tienen más recursos, hay entidades que son un poquito más pequeñas, quizás, o entidades que son más especializadas, hay entidades que tienen varias sedes, ¿no? A nivel de país, ¿no? Entonces, son muy distintas las realidades. Entonces, eso va a depender mucho de la realidad de la entidad y también va a depender mucho del ámbito, ¿no? Digamos, si ustedes quieren implementar un gobierno de datos, y quizás va a ser muy complejo hacerlo para toda la entidad, ¿no? Porque digamos que va a ser mucho trabajo. Entonces, quizás podrán empezar por algún proceso estratégico, ¿no? De la entidad, ¿no? Quieren gobernar los datos de algún proceso o quizás algún sistema, ¿no? Que sea primordial, ¿no? Que sea muy importante. Entonces quieren empezar a trabajar en la gobernanza de los datos de ese sistema. Entonces, una vez que hayan definido ese ámbito, ya con eso pueden identificar cuáles serían las partes interesadas, ¿no? Quiénes podrían participar en el proyecto. Bien, Hugo Ramírez consulta sobre el proceso para solicitar la aplicación de la herramienta de evaluación de madurez de las entidades. Ah, ok, gracias por la pregunta. Sí, bueno, de hecho, no sé si se les podrías compartir el correo de Datos Abiertos. Tenemos un correo institucional que es contacto@datosabiertos punto gov punto pe, y ahí recibimos consultas. Si es que ustedes tienen alguna necesidad de que les podamos apoyar con la evaluación de madurez, lo podemos canalizar mediante ese correo, o también, si lo desean, por mi correo institucional, que es de xpl@pcm.gov.pe. Y si lo quieren hacer de manera formal, nos pueden mandar un oficio, ¿no? A la secretaría a través de la mesa de partes, ¿no? Si ya es que ya lo quieren hacer de manera formal también, o más formal, digamos. No, y ya dejé el correo. Y bueno, por cuestiones de tiempo, vamos con una última consulta de Gladys Robles de la UMPE. Su consulta es en cuanto a la experiencia brindando asistencias técnicas. Actualmente, ¿qué instituciones tienen un nivel avanzado de implementación de sus proyectos para que les puedan servir a ellos como guía, como modelo, y ver la manera de que se puedan apoyar, ¿no? Sí, bueno, nosotros ya hemos trabajado con varias entidades públicas. La entidad, o diría, bueno, hay las, un buen ejemplo sería el Banco de la Nación, que tiene una unidad específica para gobierno y analítica de datos, ¿no? Eh, y de hecho ya están implementando las recomendaciones que les hicimos. Y ahora estamos en la etapa de reevaluación, ¿no? De su nivel de madurez para ver el nivel de avance que han tenido. Entonces, yo consideraría que el Banco de la Nación es un buen ejemplo a seguir. Eh, otro ejemplo que me parece también importante es de Office, que es una entidad nueva del MIDIS. Y bueno, la característica de esta entidad, que es reciente, se creó recién este año, pero su característica es que tiene una oficina específica para gobierno de datos, ¿no? Entonces, eso es un buen ejemplo, ¿no? De entidades, digamos, que ya se está empezando a considerar ya la creación de áreas específicas para ver estos temas.
¿no? Igual, también otro buen ejemplo podría ser la Superintendencia del Mercado de Valores, que también ha trabajado bastante en el desarrollo de su arquitectura digital, de su arquitectura de datos, y también en el desarrollo de sus sistemas de información. Entonces, es como les comentaba, no es un todo, ¿no? Hay diversos componentes, ¿no? La parte tecnológica, la parte institucional, la parte normativa, la parte de personas, ¿no? Entonces, es importante que se trabaje en todos esos aspectos, ¿no? Y igual, ¿no? Hay otros ejemplos también, rescatables de las entidades públicas. Bien, una consulta de José Pedro de salud. No sé si nos puedes escuchar, José Pedro. Bueno, está con la mano levantada. Hola, José. Ah, bueno, ya finalizando esta sesión, les agradecemos por ser parte de esta sesión, de esta segunda sesión del programa de fortalecimiento de capacidades en datos abiertos. Eh, no se olviden de, a ver, mm, no, José, no se te escucha. Bueno, en este próximo encuentro, que sería el día de mañana, vamos a tener la sesión 3 con el Open Data Charter, quien nos va a brindar una sesión de capacitación sobre calidad de datos. Ok, José, ¿lo puedes escribir de repente, tu consulta? O si no, también ahí te dejo el correo de datos, eh, donde puedes consultar y se te va a brindar alguna respuesta a la brevedad. Es sobre los proyectos de analítica avanzada, Darwin. Sí, justo Darwin también comentó sobre los proyectos que se están recopilando todo este mes. También en nuestras redes sociales pueden encontrar esta información. Bueno, siguiendo ya para el cierre, les comunicaba que el día de mañana se va a continuar con la sesión 3 sobre datos de calidad, cómo estandarizar y documentar para la reutilización, a cargo de expertos del Open Data Charter. Y recuerden al menos las entidades, los responsables de los procesos, al menos publicar un dataset en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos este mes, y desde la Secretaría seguimos disponibles para acompañarles técnicamente. Hasta mañana. Gracias, Darwin. Igualmente, muchas gracias, Andrea, gracias a todo el equipo y sobre todo gracias a todos los participantes. Muchas gracias por su interés y los esperamos mañana para continuar con las charlas. Y igual también tienen mi correo por si quieren o tienen alguna consulta adicional. Muchas gracias. Ponle ponche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.